Nada, yo no comparto. No, vos sí, Gerald, vos estás compartiendo. Ahora sí, ahí dejé de ahora compartir. Ahora no. Ahí está. ¿Comparto o no? Sí, en la primera sí, sin problema. ¿Esta? Sí, ahí la dejas. Ahí está. Ahora yo no lo voy a ver, pero me voy a meter por el celular. Por el teléfono. Ahí Okay. está, exacto. Ahí está. Bueno. Ahí se te ve, le vemos a Augusta, Matías. Estamos. Ok. Admito a la gente. Gracias. Buenas noches, buenas tardes. Nos vemos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Se están sumando las personas que nos acompañan hoy en este evento muy especial. Son las 18:32 y nos dan unos minutitos más. Seguimos ingresando y luego avanzamos con nuestro encuentro de hoy. Gracias. Qué gusto, estoy viendo gente que ya nos acompañó en la primera sesión. Excelente que nos acompañen también en esta. Vamos a continuar con las demás actividades previstas en el calendario por la conmemoración del mes de la concienciación de la función de auditoría interna. Realmente estamos muy emocionados porque el 90% de los inscritos a estas actividades están en función. O sea, estamos llegando al segmento de profesionales que realmente nos hemos propuesto llegar para contribuir en todos los conocimientos que actualmente tienen, enriquecer toda la experiencia que ya están construyendo, ¿verdad? Y seguir aportando del Instituto de Auditores Internos a todos los miembros auditores, ya sea del Instituto de Paraguay, de Latinoamérica, que también nos acompañan, y aquellos interesados en general en seguir formándose. En un minuto más vamos a iniciar. Mientras tanto, quiero comentar a los presentes en esta audiencia de hoy de que los materiales van a ser compartidos más adelante, de que la sesión está siendo grabada y la vamos a subir en nuestro canal de YouTube. Y bueno, que pueden o levantar la mano o escribir en el chat sus preguntas o también tomar la palabra y hacer la consulta a nuestra ponente del día de hoy. Bien, estamos en horario. Qué gusto. Comenzamos con la presentación del presidente del Instituto de Auditores Internos de Paraguay, el señor Augusto Cuenca. Gracias. Buenas tardes a todos nuevamente, bienvenidos y gracias por acompañarnos hoy en esta charla que es más que interesante y que con seguridad va a ser un aporte muy valioso para nuestro desarrollo profesional. Como ya lo mencionó Fátima, en el mes de mayo se celebra el mes de la concienciación de la auditoría interna a nivel mundial. Tal es así que el Instituto de Auditores Internos
estamos realizando una serie de charlas sobre temas importantes y de actualidad con el apoyo de expertos locales e internacionales. ¿Sí? El día de hoy nos acompaña una experta internacional. Ella es presidenta del Instituto de Auditores Internos de Argentina, la señora Geraldine Giachelo. Ya en unos minutos más, Fátima les va a dar más detalles de nuestra expositora de hoy. Bueno, yo quiero aprovechar este momento para darle las gracias, ¿verdad? Ya que gentilmente se sumó a apoyarnos en este evento, con un tema muy actual que se refiere a la robótica, ¿verdad? Que es un tema que además de ser actual afecta mucho o tiene un impacto en nuestra función como auditores. Entendemos que la automatización de robótica de los procesos trae muchos beneficios para una organización, pero también tiene sus riesgos. Es una transformación que genera cambios de roles, cambios en las estructuras, en los procesos, una transformación de operaciones, un cambio cultural que, por supuesto, plantea desafíos para nuestra función como auditores internos. ¿Por qué? Porque tenemos que adaptarnos rápidamente para adquirir nuevos conocimientos, habilidades, entender todo lo que implica esta transformación, no solo para identificar nuevos riesgos y controles sobre, asociados a estas tecnologías emergentes, sino también verlo como una oportunidad para aprovechar la robótica como un recurso, una herramienta que nos permita a nosotros, los auditores, desarrollar nuestro trabajo con mayor eficiencia, siendo más precisos y oportunos. Y por supuesto, digamos, cumplir con uno de los objetivos que reza, bueno, nuestras normas para los auditores internos, que es agregar valor. Y bueno, y hoy la señora Geraldine nos va a iluminar sobre este tema. Y bueno, ya le cedo la palabra a Fátima para que haga la presentación formal. Nuevamente, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Geraldine. Gracias, Matías, por apoyarnos. Hoy el Instituto de Auditores Internos de Argentina está presente aquí apoyando este evento. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Augusto. Es así, realmente en el Instituto de Auditores Internos Paraguay estamos emocionados por contar con el apoyo de Argentina de esta manera. Y un poquito más les cuento de Geraldine. Ella es actualmente presidente del Instituto de Auditores Internos de Argentina. Ella es contadora pública, es socia de LISTIC Lifting y Asociados. Es miembro de la Comisión de Entidades Financieras del Consejo Profesional de Ciencias Económicas en Argentina, miembro de la Comisión de Auditoría de la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio, es directora del Comité de Auditoría Interna de la Cámara Argentina de Casas de Cambio y es miembro de la Comisión de Auditoría de la Asociación de Banca Especializada. A todos los presentes, bienvenido, y con ustedes la señora Geraldine. Muchas gracias. Bueno, gracias Fátima, gracias Augusto. Un placer para mí que me hayan invitado y poder compartir con ustedes esta tarde, ya casi en la Argentina, más noche, porque tenemos una diferencia de 1 hora con ustedes. Así que por mi parte es un placer poder estar compartiendo con ustedes esta tarde y poder compartir estos temas que, como bien decía Augusto, y lo hablábamos en la previa con Fátima, resultan de tanto interés para los profesionales y en realidad para las empresas donde nosotros desarrollamos nuestras actividades. En este mes tan importante para los auditores internos y creo que para la profesión en general, la robótica resulta un desafío, con lo cual va a ser interesante que podamos compartir un rato conversando. Como también les anticipaba Fátima, no hay problema si quieren hacer alguna interrupción, alguna consulta, lo vamos moderando, lo vamos viendo, o si no, dejamos al final un espacio de consultas o de intercambio de ideas, porque como esto también es nuevo, es todo un camino en el cual estamos empezando a caminar y sería interesante poder hacer alguna reflexión en conjunto. Bueno, un poco la idea de la presentación es ponernos en primer lugar en qué es la robótica, para sacar un poco ese mito y ponerlo en blanco y negro, qué realmente significa RPA y cuáles son algunos conceptos básicos sobre RPA. Voy a
Hoy acá en Argentina es feriado, o sea que estoy usando la computadora de mi casa. Ahí está, ahí vamos. Ahí pasó, sí, ¿no? Ahí se ve. Bueno, ¿qué es RPA? Y bueno, RPA no es nada más ni nada menos que automatizar tareas repetitivas sin la intervención de una persona. Y acá hay dos palabras que parecieran que pueden dejarse pasar por arriba, pero les digo no. Automatizar tareas repetitivas. Esto va a ser algo clave para el proceso de robótica. Todos los procesos que nosotros vamos a poder aplicar RPA van a tener que ser tareas repetitivas y rutinarias. Lo que hace RPA es implementar esas tareas o realizar esas tareas sin la intervención de una persona humana. Este proceso que una persona sentada en su computadora a diario realiza de forma repetitiva, en lugar de ser realizado por una persona, va a ser realizado por un robot. Ahora vamos a ver qué tipo de robot. En realidad, este tipo de herramientas lo que terminan haciendo es emular, imitan la acción que hace una persona a diario, en lugar de hacerlo ella, lo va a terminar haciendo una computadora, un usuario virtual, que en este caso va a ser el robot. Este RPA va a generar la realización de esos procesos en forma diaria, mensual, anual, como ustedes quisieran, todo dependiendo de la forma de diagramar y de programar esta herramienta. El proceso de RPA lo que termina haciendo es imitando una acción humana, opera cualquier aplicación, que esto también es un concepto importante para que nosotros tengamos en cuenta. RPA puede ser aplicado a cualquier aplicación. Un robot de RPA lee y activa datos en una estructura. El robot no comete errores, no tiene pausas. Es de una implementación rápida, eso durante el transcurso de la presentación lo vamos a ver. No es tan fácil decir que esto se implementa de forma rápida. Lo que sí es cierto que la tecnología o la programación que se usa es de una forma más amigable que alguna otra que se veía en otro tiempo. Como decíamos, yo no sé si ahí va pasando la presentación. Ahí está, porque en el otro dispositivo veo que tarda un poco, viene con un delay. RPA es una programación informática. Son programas que realizan tareas repetitivas, como los habíamos mencionado recién, en base a normas, y tiene un marco multifuncional. Ahora vamos a ver que el robot puede realizar diferentes funciones. Para sacar el mito, lo que debemos aclarar es que no nos imaginemos que RPA es una máquina física donde procesa documentación en papel, o es un software de inteligencia artificial que hace reconocimiento de voz, de respuestas, o que frente a una programación de una respuesta y una consulta ya va a estar programado. Eso no es RPA. Tampoco son robots automáticos capaces de caminar y andar. Esto no incluye el mundo de RPA. Si bien es un mundo tecnológico, no es a lo que uno se enfoca cuando está hablando en principio de RPA. RPA está orientado a programaciones de tareas rutinarias. No es lo mismo que hablar de una inteligencia artificial, no es lo mismo hablar de un robot haciendo o emulando una acción humana, como puede haber en algunas otras fábricas industriales. ¿Cuáles son las tareas que puede desempeñar un robot, una herramienta diagramada con RPA? Por ejemplo, y yo acá les puse algunos para que los tengamos en cuenta y para poder bajarlo un poco más a la realidad. Si nosotros aplicamos RPA en un proceso de una organización, vamos a poder abrir mensajes de correo, vamos a poder abrir archivos adjuntos, hasta que esos archivos vengan adjuntos en un correo. Va a poder abrirlos, va a poder leerlos, va a poder una herramienta de RPA
También puede subir un archivo a internet. Uno puede pensar que puede diagramar un bot le llamamos, y esto es una aclaración que es buena hacer, a esos robots que llevan adelante estos procesos. Bueno, van a poder abrir una página de internet y van a poder subir un archivo fiscal, por ejemplo. También van a poder bajar ese archivo, van a poder trasladar ese archivo y guardarlo en un lugar donde nosotros le indiquemos. Se puede copiar, se puede pegar, podemos programarlo para que pueda cumplir, rellenar o armar un formulario de manera íntegra. Puede leer y también escribir en una base de datos. Todo eso puede hacer un robot o una herramienta diagramada por RPA. Yo acá les puse también otros ejemplos, como realizar cálculos, extraer datos de una planilla de Excel, recopilar estadísticas de redes sociales, puede hacer un seguimiento de decisiones, todo esto estructurado. Y cuando yo les decía al principio que había una palabra que iba a resonar durante toda esta conversación o este momento que tenemos para poder disertar sobre este tema, que es la realización de datos estructurados y repetitivos. Porque está claro que lo que va a poder hacer, o lo que vamos a poder hacer a través de RPA, de estos procesos automáticos de RPA, es abrir un archivo, pero ese archivo lo vamos a tener que abrir siempre de la misma forma. Y ese archivo, siempre de la misma forma, va a tener que tener organizados los datos dentro de la estructura. Es decir, si se presenta alguna modificación o si nosotros pretendemos que enviar a RPA diferentes archivos con diferentes formatos, vamos a tener que tener diferentes programaciones preparadas para abrir esos tipos de archivos. Y acá lo que les pido es, si voy un poco adelantada o si tienen alguna consulta, por favor no duden en parar, porque es importante que vayamos dejando claros los conceptos desde el principio. Ahí, Fátima, si vos me vas avisando, no tengo problema. Por eso les decía que los procesos de RPA, los procesos de robótica, tienen que tener datos estructurados. Cuando nosotros pensemos en aplicar RPA, ya sea como auditores internos, ya sea como consultores en una compañía, o cuando veamos que en la compañía en la que nosotros vamos a trabajar o en donde nosotros desempeñamos nuestra función de auditoría interna, va a resultar clave tener en claro y hacer mucho foco en la cualidad de la tarea repetitiva y en la cualidad de los datos estructurados. ¿Por qué? Porque mi experiencia también me indica que cuando las empresas o cuando nosotros como auditores intentamos ir hacia un trabajo de RPA o intentamos aplicar RPA en nuestras propias organizaciones o en nuestros equipos internos, nos encontramos con este gran dilema, que no todos los trabajos están estructurados de forma idéntica o no todos los procesos que pensamos cuentan con una estructura repetitiva y siempre la misma. Por eso, cuando se define qué es o cuáles son los procesos por los cuales se va a someter al proceso de RPA, debemos hacer mucho foco en la posibilidad de tener datos estructurados, datos idénticos y con formatos en realidad ni siquiera les diría parecidos, sino idénticos. Es decir, el robot va a tener que tener una programación tal como para conectarse todos los días en la hora que nosotros programemos, puede ser en la Administración Federal de Ingresos Públicos, por ejemplo, en nuestro caso en Argentina, la AFIP, el robot puede ingresar todos los días, en cierto horario, descargar cierta información que yo le pido y depositarla en una carpeta dentro de una estructura de mi nube o de mi computadora. Estos son procesos que sí vamos a poder desarrollar. Bien, si nosotros queremos pensar cuáles son los beneficios de RPA, bueno, acá hay muchos y también son bastante discutidos en cuanto a la posibilidad de desarrollarse o no. Pero lo que no queda duda es que la aplicación de
estos procesos apunta sobre la calidad. ¿Por qué? Porque incrementa la posibilidad de minimizar los errores. La calidad se incrementa. Cada vez, al hacer estas tareas, los robots tienen menos posibilidad de equivocarse. En realidad, si nosotros programamos bien el robot nunca se equivoca. A diferencia de la persona que puede equivocarse y cargar mal una clave, bloquear una página, el robot, una vez que está programado de manera correcta, con la contraseña correcta, repetitivamente hará siempre el mismo proceso. Este es un beneficio que muchos de nosotros destacamos a la hora de aplicar RPA. También transferencia de conocimiento. Los procesos quedan documentados y automatizados. Es decir, la dependencia a la persona humana dentro de la organización cada vez va disminuyendo con la aplicación de estos procesos. Si nosotros tenemos una persona que a diario entra, descarga un archivo, lo deposita en un lugar y al otro día va y lo deposita en otro lugar, o no cumple todos los procedimientos internos, obviamente esto no va a suceder si nosotros tenemos un robot programado donde puede descargar cierta información o subir cierta información o generar un proceso de facturación de forma automática. Es verdad también que estos robots operan 7x24. Como siempre se dice, los robots no se enferman, no tienen hijos, no tienen problemas, no tienen ningún beneficio laboral, no tienen feriados. Los robots trabajan 7x24, no tienen descanso. También es importante destacar que aumenta el control interno. Se reduce la posibilidad de fraude. Obviamente acá la intervención, al no estar del humano, la posibilidad de fraude queda reducida solamente a las personas que lo programan, con lo cual tenemos un incremento importante en la reducción del fraude. Velocidad y facilidad de implementación. Esto es algo que yo lo pongo en la presentación, pero les digo, bueno, es discutible, porque esto es fácil de implementar según la maduración que tenga cada uno de sus procesos o según la maduración de los equipos de trabajo que quieran pasar por este proceso de RPA. Esto es algo que vamos a ver durante esta presentación, porque bueno, a la hora de implementar RPA en una organización o en auditoría interna en nuestros propios equipos, debemos hacernos unas preguntas que durante el transcurso de esta presentación la vamos a ver. Y también uno de los beneficios, y este sí es uno de los cuales adhiero 100% y apoyo, es que es el trabajo de valor. ¿Qué pasa con esos recursos que hoy hacen trabajos repetitivos? Debieran migrar a hacer trabajos de valor. En lugar de que el recurso, que la persona humana esté sentada frente a una computadora, descargando todos los días las mismas facturas o subiendo todos los días los mismos archivos a cierto lugar, nosotros podríamos usar ese talento, ese recurso humano, en otras tareas que le agreguen mucho valor, o a la compañía, o a los equipos internos de auditoría interna. Y si fuera el equipo de auditoría interna, sin lugar a dudas, también lo hace a la compañía. Con lo cual, las tareas y el traslado de esos recursos a tareas que agreguen mucho más valor que hacer un trabajo monótono, aburrido y repetitivo, sería en beneficio de toda la organización. Ahí, al margen derecho de la presentación, les puse algunas de las industrias que más se usa esto. En mi caso, como bueno, cuando leyeron mi currículum se habrán dado cuenta, mi formación es toda en auditoría de entidades financieras, hace 25 años que me dedico a auditoría en entidades financieras. Les digo que el avance, por lo menos en la Argentina, y creo que a nivel mundial esto se acompaña, es en bancos y en seguros, son uno de los lugares donde más se está aplicando todo esto de RPA, porque realmente es flexible y es permeable a la aplicación de estos procesos. Los call centers hoy también
tienen mucha aplicación de estos procesos, las empresas de energía, los retails y los proveedores de servicio, en general, a través de las aplicaciones, usan muchos procesos de RPA. Acá les dejo algunas estadísticas, igual Fátima vamos a poner a disposición esta presentación, pero algunas estadísticas de cuáles son las áreas. Antes, en el slide anterior les mostraba, bueno, cuáles son las industrias, banca, energía. Ahora les quiero contar cuáles son las industrias en las cuales se aplica RPA o donde más se aplican por área. Las áreas de contabilidad y finanzas, con los procesos de facturación, con los procedimientos de pago, con las reconciliaciones, con auditorías, con cálculos de impuestos y con gestión de suministros, en un 86%. Las áreas de compras, a través de los registros de proveedores y la gestión de los proveedores, en un 77%. Las áreas de tecnología son soportes de TI, a veces suministrados por procesos de RPA, la gestión de los proveedores, el monitoreo de la infraestructura. Yo he visto procesos de implementación donde los robots están a diario verificando cómo está funcionando la infraestructura tecnológica de mi compañía. Las copias de seguridad, la recuperación de desastres, se aplica en RPA. En el área de operaciones, aperturas de cuentas, registros con clientes, monitoreo, proceso de solicitudes. Y en recursos humanos, el hecho de los datos del empleado, los procedimientos de gasto, los programas de viaje y muchas veces el recruiting. También he pasado en procesos de implementación de RPA donde las búsquedas masivas de potenciales recursos las realiza un robot. Le baja cierta información y después las áreas de recursos humanos hacen su último filtro para avanzar en un proceso de llamado o de contacto con el potencial candidato. Los procesos de facturación, y les digo, el primer punto, el área de finanzas y contabilidad es uno de los más utilizados, por lo menos en la Argentina. Y acá, pensando en, bueno, trabajamos en auditoría y nuestra idea es implementar algún proceso de RPA, resulta interesante pensar cuáles van a ser los pasos para este proyecto de RPA. Y el primer punto, y el punto clave que vamos a tener que tener en cuenta es el proceso de maduración que tiene la compañía o que tiene nuestro propio equipo para poder llevar estos procesos de automatización. Para después pasar por un proceso lógico de análisis de un proyecto que, como nosotros sabemos, vamos a planificar, vamos a definir cuáles son las áreas o cuál es el proceso que voy a querer robotizar para después pasar por la etapa de ejecución, control y cierre del proyecto. Sin lugar a duda, este proceso de identificar, diseñar, construir, para después desplegar y ampliar en toda la organización o en otros procesos, es la parte clave de la implementación del proceso de RPA. Y acá uno de los temas que resulta importante pensar cuando nosotros somos auditores. ¿Cuál es el rol que va a tomar el auditor interno en los procesos de RPA? ¿Qué vivimos nosotros a diario? Yo no sé, y acá no sé cuál es el nivel de maduración que las empresas en las cuales ustedes trabajan y si algunas ya tienen implementados procesos RPA. Pero si nosotros avanzamos en una empresa donde están por implementar un proceso de RPA o están encaminando esa idea dentro del proyecto de auditoría interna, vamos a tener que hacer un foco importante en ayudar a la compañía o ayudarnos nosotros mismos desde la auditoría interna a pensar cuál va a ser el gobierno y cuál va a ser el proyecto que vamos a querer implementar. Es por eso que si pensamos en un auditor tradicional, en un auditor de los cuales
trabajan con un proceso ex post, ¿qué va a hacer? El auditor tradicional, dentro de la figura de auditoría, va a tener que verificar los procesos asociados a la gobernanza del proyecto, a los nuevos roles de las personas, porque sin lugar a duda, cuando implementemos nuevos proyectos o cuando implementemos en auditoría interna o en la compañía, y acá siempre hago esta aclaración porque esto aplica a todas las áreas que implementen RPA, esto no es privativo de la auditoría interna. Vamos a tener que ver cuál va a ser la definición y cuáles van a ser los nuevos roles de los que implementen este proceso y también de las personas que trabajaban antes realizando los procesos de auditoría. Va a haber nuevas áreas implicadas, sin lugar a duda, y va a haber cambios asociados con los nuevos riesgos. En la apertura, el presidente del Instituto de Paraguay, el señor Augusto, mencionaba temas realmente importantes, porque sin lugar a duda los riesgos van a cambiar y se van a modificar, minimizándose en algún lado y ampliándose en el otro. Sin lugar a duda, también se van a ampliar en las áreas tecnológicas. La intervención de los auditores de sistemas va a tener que ser mayor en estos procesos. ¿Cuáles son los riesgos comunes? Acá me gustaba también hacer foco y resaltar en el proceso de RPA. Sin lugar a duda, ¿quién va a llevar el gobierno de todos estos nuevos proyectos o de estas nuevas implementaciones? Si la automatización fue efectiva, también va a tener que ser analizado por el auditor interno y va a ser un riesgo que va a ser transversal a toda la organización. Y también vamos a tener que tener un serio foco en la pérdida de capital humano y en la pérdida de conocimiento si nosotros no logramos retener a los talentos que implementen RPA. Por eso es muy importante trabajar en la documentación y en el resguardo de toda esta información. Otro de los riesgos que mencionamos al inicio, y ahora vuelvo a ese foco, es el acceso de las credenciales de los bots. De estas tecnologías nuevas, también van a tener que tener controles de claves, cambios de claves, van a tener que tener procesos de penetration test, procesos donde vamos a tener que verificar que no haya un salto en detrimento, en deterioro del control interno, con lo cual el auditor interno va a tener que hacer foco también en cuál es el control interno implementado al proceso de RPA. La vulnerabilidad, vamos a tener que analizar dónde son los puntos de conexión y dónde esos puntos de conexión terminan siendo bastante vulnerables o mucho más vulnerables que lo que teníamos antes o no. Ese va a ser un análisis que como auditores internos no debemos dejar de hacer. La segregación de funciones es otro punto en el cual el auditor interno va a tener que hacer foco. La gestión de cambios, no debemos olvidar, y la disponibilidad y el desempeño. He vivido procesos de implementación donde se piensa que el robot puede hacer todo junto y en un mismo momento, y esto no es posible. El robot va haciendo en forma secuencial diferentes tareas, y muchas veces pasa, y lo digo desde la experiencia, que el robot termina siendo un cuello de botella. Cuando yo quiero implementar RPA en 5 proyectos que quiero realizar ingresos a facturación por la mañana, todos los días de semana, y eso es un proceso que realizan 5 personas idénticas a las 9 de la mañana, si yo no estoy, digamos, de acuerdo con cambiar el horario, voy a tener que tener 5 robots abriendo esos procesos de facturación. O voy a tener que hacer un cambio en la aplicación de esos procesos para que uno empiece a las 9, otro a las 10, otro a las 11 o en un horario en forma secuencial. La sobrecarga de estas aplicaciones también sucede. El entorno disponible también tiene que ser un riesgo común y un riesgo a analizar por el auditor interno.
Y el asesoramiento y la revisión del auditor interno va a tener que estar orientada a estos 5 puntos que recién veíamos. A ver, que no falte un gobierno de proyecto, tiene que haber un gobierno del proyecto, que no haya ineficacia en la aplicación de del robot, que no haya requisitos de automatización de procesos no documentados, es lo que les decía al inicio, los procesos van a tener que ser documentados y van a tener que ser realmente estructurados, y cuando vamos a los proyectos de implementación, esto no siempre sucede. También vamos a tener que tener buenos procesos de implementación y de verificación para que sean diseñados y aprobados por los usuarios, las interfaces y los riesgos no mitigados con los proveedores externos. Este es otro punto que también quería destacar con ustedes. Ojo, a la hora de implementar, veamos bien quién va a ser nuestro proveedor de la tecnología, porque está pasando, por lo menos en la Argentina, que esos proveedores terminan también siendo un cuello de botella a la hora de implementar o a la hora de avanzar con los procesos de implementación. ¿Qué otra estrategia podríamos sumarle a la hora de hacer una auditoría o de pensar en los procesos de consultoría? Y bueno, como vemos y como ya venimos hablando mucho en nuestra profesión, hoy estamos más convencidos que hace algunos años que el auditor tiene que tener un rol de consultor y un rol más activo. Con lo cual, mi recomendación es que si como auditores estamos en una empresa donde van a implementar estos procesos de auditoría, estos procesos de RPA, el auditor trabaje desde el principio, vaya antes a ver esta estrategia y trabaje en forma coordinada con el área para pensar una mejor estrategia de implementación y un arduo trabajo en los procesos de mitigación de riesgos que van a tener la compañía. Y acá les dejo algunas preguntas que va a ser importante hacernos al momento de pensar cómo implementar RPA en nuestra auditoría interna o cuando estamos en una empresa y estamos ayudándolos o estamos verificando qué está por hacer esta empresa. Por eso digo, estas 6 preguntas son claves para ayudar al éxito del proyecto. ¿De dónde surge la decisión de implementar? ¿Qué valor le aporta a la organización? Esto es clave. También la experiencia me dice que muchas veces las compañías o los equipos de auditoría internas queremos implementar RPA y no nos preguntamos qué vamos a mejorar. Creo que acá es fundamental hacernos esta pregunta para ver por qué proceso comenzamos, porque nosotros dentro de nuestras tareas de auditoría tenemos muchos procesos que podemos estandarizar, pero debemos priorizar cuál es el que conviene iniciar y cuál es el que mejor estructurado para someterlo a esta intervención. ¿Con qué recursos contamos? También es una pregunta interesante a hacernos dentro del equipo de auditoría interna. Contamos con personas amigadas con la tecnología, amigadas con los procesos, gente que maneja efectivamente herramientas tecnológicas y que pueden después monitorear y ayudar en el proceso de implementación. Recuerden que esto va a tener una gran participación de programadores y los programadores van a hacer lo que nosotros le digamos que hagan en el área de auditoría. Por eso la 4ª pregunta es cómo nos llegamos con la tecnología, qué tipo de líderes contamos para llevar adelante estos procesos y qué nivel de orden y qué nivel de estandarización tiene la organización que nosotros participamos. Esto es un punto importante porque va a ser determinante. Estas 6 preguntas para avanzar en un proceso de implementación mucho más fácil. No sé, Fátima, si tenemos alguna consulta o cómo venimos. Sí, tengo una consulta que me ha llegado hasta aquí porque es una expresión que la has repetido más de una vez, que es el gobierno.
de la implementación en la robótica. Entonces, la consulta es, ¿cómo asegurar que se designa adecuadamente el gobierno de la robótica? ¿Quién se ocupe? Bueno, muy buena pregunta. ¿Cómo asegurarnos que se elija bien el gobierno? Mira, yo creo que el gobierno de la implementación de robótica o el gobierno que va a quedar a cargo de este proceso de implementación de robótica tiene que tener varias cualidades. Las personas que participen en ese proyecto o que después queden a cargo del gobierno de este proyecto, porque sin lugar a duda esto va a tener un gobierno de inicio que va a ser el que implemente y después el gobierno que lleve adelante, porque esto se queda en la compañía, esto se queda y ha venido para quedarse. Yo te diría que las capacidades deben ser amplias. Primero, un líder de proyecto que sepa escuchar, que tenga la capacidad de escucha para oír a todos los interlocutores, porque acá se da una dinámica interesante entre las personas que van a requerir, y ahora lo vamos a ver, por esto está justo en esta filmina, está buena que paremos, porque de dónde surge la decisión de implementar RPA, ¿no? Y esto lo vemos mucho cuando vamos a implementar RPA. Las cualidades son amplias en el sentido que un líder amplio a la escucha o disponible para la escucha. Porque acá vamos a tener que sentarnos en una mesa con los programadores que van a ser quienes lleven adelante la tarea informática, si se quiere, quienes programen o quienes escriban el diseño en el robot. Pero del otro lado vamos a tener al usuario que va a tener ciertos requerimientos y que te lo digo desde la experiencia, no siempre son claros esos requerimientos y no siempre están bien direccionados. Por eso digo que la habilidad del líder va a tener que ser de escucha y va a tener que ser de puesta en atención en la relación entre el programador, el usuario y las áreas de proceso. Y es por eso que yo creo que en esa mesa también tiene que estar el auditor interno sentada. Si yo recomiendo la implementación de un buen gobierno, diría un líder de proyecto con mucho conocimiento en manejo de proyecto, con reglas claras en cuanto a requerimientos, con acuerdos escritos, porque también pasa que después los acuerdos no quedan bien documentados y el usuario termina diciendo esto no fue lo que yo pedí y el programador termina programando algo que en realidad no es lo que realmente la compañía requiere, con lo cual en ese gobierno para mí tienen que coexistir sin lugar a duda, entre 4 y 5 me salen skills, capacidades, personas con conocimiento tecnológico, que puede ser que lo encontremos en una organización, en una sola persona, ¿no? Pero tiene que ser, o tiene en el modelo ideal, tener características de gobierno tecnológico, conocimiento de procesos, conocimiento de proyectos, de liderazgo de proyectos y el usuario. Y en el mejor de los casos, el auditor interno poniendo foco para que esos nuevos procesos cumplan con todos los requisitos de control interno que la organización requiere. No sé si contesté la pregunta. Sí, así mismo. Y es más, te sumaste a otra que relacionaba qué perfil tengo que incorporar en mi equipo de auditoría interna para acompañar procesos de robótica en la empresa. Porque como decías, esto es algo que vino para quedarse.
Por ahí No, sí, puede, de a poquito va sumando y creciendo la intervención de acuerdo a la madurez de la empresa, de la organización. Pero en este auditorio hay personas del sector banca, están de seguros, de cooperativas, hay de servicio, o sea, un manejo grande de datos en el día a día, en donde finalmente en algún lugar se va a implementar robótica. Entonces, la pregunta, ¿con qué perfiles comienzo a pedir para fortalecer el equipo de auditoría interna? ¿No? Y va un poquito relacionado a lo que recién manifestabas. En mi caso, mi mejor experiencia está relacionada con actuarios, contadores amigos de la tecnología y tecnológicos, pero muy asociados a la programación. Acá creo que también nosotros tenemos que tener bien claro que el tecnológico, no del fierro, no el tecnológico del fierro, como se decía antes, sino el tecnológico programador. El tecnológico o algún perfil contador que le guste mucho el Excel con tabla dinámica, que sepa hacer buenas planillas o que se lleve bien con Python, porque acá también algo que quería decirles al principio es que esto lo podemos aplicar. No es necesario comprarnos el super robot o la super tecnología. Nosotros podemos empezar a aplicarlo de a poco, con herramientas que seguramente nosotros tenemos en nuestros equipos de auditoría, como puede ser alguna herramienta de Python, que es de programación, pero no es una programación muy avanzada, o una programación a través de IDEA, haciendo algún programita automático de conexión. Nosotros hoy vemos equipos de auditoría desde el instituto donde tienen aplicado, y reitero, no es que tienen super robots o super equipos definidos para esto, sino tienen personas amigadas con la tecnología y amigadas con la programación. Rumbearía para Y otro de los puntos, y que también es bueno que reflexionemos y que hace también al éxito de la implementación de un proceso de RPA, es que nosotros como auditores internos nos respondamos estas preguntas, porque ¿de dónde surge el proceso de implementación? Si es que nosotros estamos en una compañía que está implementando RPA, nos va a facilitar la tarea en cuanto a que si nosotros logramos todas esas manitos para arriba que les puse en la presentación, donde la gerencia, donde la dirección, donde los equipos de trabajo están definidos y están decididos a aplicar RPA, sin duda va a ser mucho más fácil el proceso de implementación. También el trabajo profesional me demuestra que no siempre es así, que a veces pasa que es una decisión de la dirección de la compañía, que no verifica que todos estén de acuerdo o que todos estén encaminados para ese lado, y los proyectos de implementación se hacen un poco más complejos. ¿El qué valor aporta a la organización? También es una buena pregunta que nosotros como auditores debemos formularnos. Si son tangibles o intangibles. A veces sucede que la compañía quiere ser primera en lanzar o quiere ser pionera, o nosotros dentro de la organización vemos un área que quiere ser el primero en aplicar este tipo de tecnología y no siempre están procesos maduros o tangibles de ser aplicables, con lo cual resulta importante hacer esta medición de tangible e intangible,
Los tangibles son muy fáciles, nosotros podemos reducir o calcular cuál es la reducción de horas. Nosotros hace poco implementamos un robot donde un abogado estaba 4 horas, yo no sé si en Paraguay es igual, pero acá gran parte de los procesos judiciales están en una herramienta donde uno puede entrar al Poder Judicial de la Nación, loguearse con su usuario y su contraseña y verificar cuál es el estado de la causa que tiene uno como abogado a cargo, ¿no? Entonces, lo que tuvimos También que hacer... aquí hay, Gerald, también ¿sí? los abogados entran a su sistema y realizan las descargas. Y esto va Bueno. más con los abogados, y le voy poniendo en contexto a la audiencia, los abogados Sí. cobradores en juicios de cobranza, ¿no? O sea, de recuperación de alguna concesión a crédito que se haya otorgado de algún vehículo, un crédito hipotecario, un préstamo de consumo, lo que fuera. Bueno, los abogados están con sus accesos, ¿no? Llevando sus causas, o sea, sí, hay. Bueno, nosotros implementamos hace más o menos 2 o 3 meses un robot donde lo que hace, ahora si puedo les voy a compartir el video, lo que hace es, entra a la página de la FIP, entra a la página del Poder Judicial con el usuario y contraseña del abogado, entra, verifica las acciones que hubo en la causa, si hubo, en realidad lo que verifica primero es si hubo o no hubo modificaciones, y en el caso de que haya habido modificaciones, las baja, o sea, descarga la modificación que tuvo, si se subió un escrito, si se le hizo algún pedido, el escrito que fuera, lo descarga, lo deposita en un mail y lo envía a el abogado. A la vez le llega un aviso donde le dice que tuvo una modificación. Ese trabajo, el abogado, un junior de inicio, llevaba aproximadamente la mañana entre 2 y 3 horas. Él llegaba todos los días al estudio, entraba con su usuario y contraseña, iba las 90 causas que tenía él a cargo, verificando, entrando expediente por expediente a verificar si tenían modificaciones. Hoy por hoy el robot eso lo hace en 2 minutos. No hay duda que el robot trae beneficios tangibles en cuanto a la reducción de horas. No hay duda que es un beneficio tangible en la reducción de trabajos rutinarios y en la aplicación del tiempo de este talento, de este abogado, en un trabajo un poco más estratégico y más interesante, ¿no? Con lo cual, la medición del tangible y del intangible también es bueno aportarlo a la mesa o al análisis a la hora de implementar los procesos de RPA. Gerald, Sí. tengo aquí a David Ramírez Quintero, que nos acompaña también hoy. Muchas gracias. Hizo una consulta aquí en el chat. David, no sé si quieres hacer la consulta mención verbal o la leo por ti, como quieras. Adelante. Hola Geraldine, ¿cómo estás? Hola David, encantada. Igual. No, Geraldine, ahí escuchándote, muy buena la presentación y simplemente algo puntual. Yo he trabajado este tema en grandes empresas y uno utiliza UiPath, Automation Anywhere, se sirve de Nine, de Python, pero a la hora de aplicarlo en una empresa pequeña, a veces la cantidad de recursos de personas y económicos restringen de cierto modo, digamos, la viabilidad de implementación. No es imposible. Digamos que uno puede utilizar, por ejemplo, Microsoft para hacer automatizaciones, pero ya desde tu experiencia, ¿qué recomiendas aplicar o ejecutar de cara a una micro, pequeña o mediana empresa? Que aquí le llamamos MIPYMES, no sé si allá igual lo llaman Sí. así. ¿Qué herramientas? Sí. Vos Python la tomás como, yo te diría que Python, pero vos me la nombraste como
como un poco más arriba, ¿no? Sí, pero igual porque la he utilizado más arriba, pero si la has utilizado tú Yo más, te digamos, diría Python. ok, Sin genial. lugar a duda, y por eso está bueno lo que lo desmitifiquemos, ¿no? Por eso digo, estos no son robots, esto es desarrollo, y si vos ya lo viviste, esto es desarrollo de programación, esto es, a ver, es tratar de estandarizar, y por ahí es un modelo avanzado ir a que se conecte con una página. Pero sí nosotros tenemos procesos chicos que podemos estandarizar con un Python, por ejemplo. Porque es verdad, y es muy buena tu aclaración, David, esto es caro. Si nosotros pensamos en implementarlo full, pero si nosotros estandarizamos de a poquito procesos de facturación o procesos propios de la auditoría interna, como ser, yo por ejemplo en Python tengo un programita que lo que hace, yo lo llamo sanitización de archivos. A mí en una compañía siempre me mandan un inventario de préstamos con ciertas características. Tiene 10 columnas, no tiene que tener ningún cero en la columna, o sea, tiene ciertas características. Que todos esos procesos lo hacía un auditor interno, abría, se fijaba, sumaba, que tuviera las 10 columnas, porque muchas veces viene con error ese archivo desde la compañía. En Python programamos esto que se llama sanitización de archivos, lo programó un miembro de mi equipo, que es bueno en hacer planillas de Excel, es bueno en programar ACL, o sea, tiene ciertas características, pero no es ningún ingeniero de sistemas. Bueno, esto en Python lo que hace es, antes de abrir cualquiera de nosotros el archivo, lo corro por Python. Entonces verifica que no tenga ceros, que es un requisito, porque no tiene que tener ceros, no tiene que tener columnas vacías, tiene que tener 10 columnas con ciertas características. Bueno, eso a nosotros nos ahorró horas de un asistente. Con lo cual, digo, es bueno pensar en bajarlo a la tierra sin llegar a pensar a estas herramientas que, como vos decís, para una empresa más grande son mucho más fáciles de acceder, pero que tienen licencias que son caras para una pyme que está tratando de estandarizar parte de sus procesos. Con lo cual, Microsoft o Python sería mi recomendación, o por lo menos a mí son las que más me resultan. Listo, gracias. Y esto viene bien porque decimos, bueno, ¿con qué recursos contamos para aplicar RPA, no? Si son recursos capacitados, si son recursos que tienen capacidad para aplicar proyectos, cómo se llevan con la tecnología, especialistas de distintas disciplinas y disponibilidad con horas libres, porque también, y también nos pasa en las grandes empresas, que sí tienen todos estos recursos, pero nunca los tienen disponibles, con lo cual es importante poder tener en claro con qué recursos contamos a la hora de implementar, qué nivel de maduración tenemos a nivel tecnológico, esto también es en las empresas o en nuestros propios equipos de auditoría. ¿Con qué líderes contamos? Esto responde un poco a la pregunta anterior, ¿no? Este líder participativo, democrático, que suma a la mesa a varias personas a pensar en la implementación de RPA, o son aquellos líderes que no escuchan tanto, diría no. Ni a uno que deje hacer todo, ni uno que no deje hacer nada. Pensemos siempre en tener un líder participativo, porque esto requiere la escucha como una de las principales características. El nivel de orden de la organización, ya sea nuevamente o en nuestro propio equipo o en la organización donde nosotros estamos trabajando,
esos bien escritos, bien documentados, es mucho más fácil. A veces pasa que viene alguien a programar y le dan un manual de interno y le dicen, bueno, acá está este manual de procedimientos, y en realidad el manual no dice la realidad de lo que realmente el empleado hace, y esto hace que falle el proceso de robótica, o que tenga un cortocircuito, o que se tenga que rever, con lo cual, si tenemos una organización con manuales de procedimientos totalmente actualizados y en funcionamiento, y de acuerdo a la realidad de lo que hacemos todos los días, los procesos de implementación van a ser mucho más sencillos. Y esta es una planilla que también sirve para pensar el nivel de madurez. Esas 6 preguntas que nosotros veíamos al principio nos da los niveles de madurez de la compañía a la hora de implementar o no. Por eso cuando esta planilla tiene más verdes que rojos, nos da un nivel de maduración alto, es decir, si toda la compañía está de acuerdo en implementar RPA, o si todo nuestro equipo está de acuerdo en pasar por este proceso, si realmente esto le aporta valor a la organización, si contamos con los recursos, si tenemos y nos llevamos bien con la tecnología, si vamos a formar un equipo con líderes participativos que van a poder pasar por este proceso, y si vamos a tener un orden medianamente bueno en la organización del proyecto y en nuestro propio proceso, va a ser mucho más fácil implementar. Obviamente que con un nivel de madurez medio va a ser un poco más complejo, y con un nivel de madurez bajo yo les diría no pasen por un proceso de implementación, o no recomienden en la compañía en la que estamos trabajando atravesar el proyecto de RPA, porque sin duda va a ser un fracaso. Definiciones claves para armar RPA: un buen gobierno, que lo hablamos y estuvo muy apropiada la pregunta. Revisiones de proyectos entre riesgos y prioridades, perdonen. Esto es una conclusión importante que va a llegar la dirección. Debemos saber cuál es prioritario y cuál es importante para la compañía. No empecemos, como recomendación, con el proyecto más complejo que tiene la compañía, porque realmente termina siendo muy frustrante para los implementadores o para los usuarios. Por eso la recomendación siempre es que empecemos con procesos de alto impacto y de baja dificultad o media dificultad. Esta también es una recomendación para que hagamos como auditor interno, o para que llevemos adelante si lo vamos a implementar nosotros. No pensemos en empezar por el proyecto más complejo. Empecemos con el más simple, automaticemos aquello que nos resulta más simple para empezar a amigarnos con este tipo de tecnología, para pasar, si se quiere, un camino de conocimiento para después avanzar en el resto de los proyectos. Y elijamos tecnologías que sepamos utilizar y que sean accesibles para todos, porque después, como en Paraguay, desconozco si se cambia tanto la tecnología, perdón, si se cambia tanto los requerimientos como en la Argentina, pero en nuestro país lo que nos pasa a diario es que los cambios en las regulaciones hacen que tengamos que también cambiar a los robots, porque cuando se cambia una alícuota, o cuando se incorpora algún otro procedimiento, o cuando se cambia de liquidar un impuesto de una forma a otra, vamos a tener que sentarnos con el robot y vamos a tener que hacerle modificaciones. Y para hacerle esa modificación vamos a tener que llamar al implementador o a la persona que desarrolló todo el proceso para que realice esos cambios. En Argentina, esos cambios generalmente son para ayer y generan también un cuello de botella a la hora de volver a programar o de reprogramar o hacer un cambio en el robot. Con lo cual, estos puntos deben ser importantes a la hora de tener avanzada la definición de implementar RPA.
Gerald, tengo una, justo, llegamos a la pregunta. Le tengo a Francisco González con una pregunta. Francisco, no sé si quieres hacer uso del micrófono o la leemos desde aquí a la pregunta. Correcto, gracias Francisco. Dice, con la aparición del RPA, ¿considera que desde la academia, entre paréntesis universidad, se debería ajustar los programas de estudio de la carrera de contabilidad para incluirlo como una materia misma? Sí, yo creo que ahí no tengo gran conocimiento de cómo está armado la currícula en Paraguay de contadores. En la Argentina no tiene ni siquiera una materia dedicada a la auditoría interna, con lo cual te diría que mi opinión es no solo que se debe incorporar más cuestiones asociadas a la tecnología en la carrera de contador público, sino que por lo menos en la Argentina también ampliar el marco de la universidad. Acá a la auditoría interna se le da un día de una clase dentro de una materia que lleva un año de estudio, con lo cual, sin lugar a duda, creo que nuestra profesión tiene que ampliar el horizonte en cuanto a incorporar otros conocimientos, porque tarde o temprano nuestro trabajo rutinario, que no significa todo nuestro trabajo, pero nuestro trabajo rutinario de liquidador de impuestos o nuestro trabajo rutinario de empleados del área de proveedores dentro de la profesión de contador, va a cambiar. Esto va a llegar, no sé si en un full, no sé si tardarán 5, 10, 15 años, pero sin lugar a duda estos trabajos de rutina van a ser reemplazados por los robots y nosotros como contadores y nosotros como auditores debemos aportar nuestra visión, que les reitero, es clave en el proceso de implementación de RPA, ya sea que lo vamos a implementar nosotros en el equipo de auditoría interna o que vamos a trabajar en una empresa que está aplicando RPA. Esas 6 preguntas, yo les digo que muchas veces los implementadores no se las hacen y que el auditor interno tiene la posibilidad de sentarse y de hacerlas y de repensar y de mitigar los riesgos y de adelantar problemas si el auditor interno está sentado en la mesa de implementación de RPA. Sin lugar a duda, te respondo que sí, que eso debiera pasar. No tengo claro si en Paraguay la currícula de contador también tiene apertura en auditoría interna. No, a nivel de grado, al menos en líneas generales podemos decir que no. Ciertamente muchos profesionales que ejercen la auditoría interna buscan contenido alternativo a nivel de diplomado, de especialización, hoy en día fintech también, y ni siquiera gestión de riesgo muchas veces. Aquí en auditorio tenemos más de un magíster presente y con propiedad puede decir de que gestión de riesgo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Verdad? Sin embargo, es sumamente necesario hoy en día. Y ahí va la siguiente pregunta que tengo. Gracias, Francisco, por tu consulta. Entonces, dice, cuando tenemos que hablar con el robot y recurrir al proveedor que nos dio la inicial para hacer un ajuste, ¿hay que evaluar riesgo de terceros? Muchísimos. Sí. ¿Cómo quedó el contrato? ¿Esta empresa qué tan solvente? ¿Hace cuánto está? ¿Si tiene recambio, derecho intelectual? claro, Un montón. montón, clave. Sí. Por eso reitero, el auditor interno tiene ahí en esas 5 preguntas la clave para levantar la mano, ya sea que le está asesorando el directorio o para repensárselas cuando lo va a hacer. ¿Por qué? Porque acá nos pasa, con la devaluación, por ejemplo, del peso argentino,
las empresas que programan, nos ha pasado y lo hemos visto. No, bueno, ahora no tengo tiempo para cambiarte el robot. ¿Por qué? Porque lo venden afuera, porque Argentina termina siendo barata, entonces ellos venden sus horas de programación al exterior y tenemos empresas donde, pero no, pero ¿qué contrato tenés con tu proveedor? Todo esto que vos decís, la disponibilidad, la posibilidad de que nos den los recursos, bueno, sí, sin lugar a duda, es un proveedor crítico, porque va a reemplazar la persona humana. O sea que sí, buenísima la pregunta. Sí, sí, hay que analizar ese riesgo. Es uno de los riesgos que lo nombramos al final a tener en cuenta. William, gracias William por tu pregunta. ¿Quieres hacerla con el micrófono? Siempre nos acompaña William. Claro que sí. Claro que sí. Gracias. ¿Cómo está? Buenas noches, Geraldine. Hola, Un William. placer. Bueno, respecto a mi consulta, pues va relacionado un poco a que si nos podría comentar la implementación en alguna empresa, ¿no? De auditoría continua con ayuda de estos RPAs, cómo les fue, ¿no? Eso en el sentido que dentro de lo que son las 3 líneas, ¿no es cierto? Solamente en auditoría interna se utiliza, por un lado, digamos, los RPAs para el tema de gestión de datos, ¿no es cierto? El tema de exportar, transformar información, ejecutar programas de auditoría, ¿no? Como algunas pruebas de controles, pero me quedaba la duda sobre auditoría continua. Eso no sé si un poquito nos podría comentar de su experiencia. Gracias. Bueno, William, ahí lo que no entiendo un poco la pregunta, que charlemos un poco por auditoría continua, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se...? Perfecto, sí. Gracias. No reemplaza una cosa a la otra. La auditoría continua a ver, nos libera horas y nos aporta conocimientos con anterioridad, digamos que nos adelanta en el conocimiento. La auditoría continua, nosotros, por ejemplo, te diría, la usamos con ACL o con IDEA, con cualquiera de los dos, con esos dos programas lo usamos, y lo que nos genera a nosotros es, por ejemplo, a ver, para llevarlo a lo práctico, en un banco donde tienen tasas máximas y tasas mínimas para plazos fijos, tasas máximas, acá que está todo regulado, para los préstamos. Con auditoría continua, lo que hacemos es revisar a diario la aplicación de las tasas en los préstamos, con una programación que obviamente nos tiene que permitir el banco, la entidad financiera, poder conectarnos y poder encontrar un punto de conexión para su base de datos, sin modificar. Esto es solo verificar la base de datos. Bueno, nos manda una alerta. Nos manda una alerta cuando hay una modificación de tasas. Eso, un auditor interno, ¿cuánto tiempo le llevaría? En auditoría continua tenemos programado con ACL o con IDEA, con cualquiera de los dos es posible, la conexión a las tasas o a los archivos donde se cargan las tasas. O a nivel de control de sistemas también. Control de gestión de cambio de claves. También verifica, entra automáticamente que efectivamente las claves, en el momento que se tenga que cambiar, se cambien. Nosotros eso lo hacemos en forma automática, ya sea para la tasa de los préstamos, para la tasa de los plazos fijos, pensando en un banco. Lo hacemos también en una compañía para las facturas, por el tema impositivo, se verifican que las tasas de impuestos y las tasas municipales, acá cada municipio, acá realmente es toda una odisea liquidar impuestos y cada municipio tiene diferentes tasas, entonces nosotros ya tenemos identificados cuáles son las tasas que tiene
de acuerdo al municipio donde se hace la factura, que es como una parte del territorio. Bueno, si la factura corresponde a este área del territorio, va con una percepción del 2%. Si va con otra, va del 40%, para dar un ejemplo. Entonces, a través del programa de HCL, nosotros, o de IDEA, lo que hacemos es meternos y verificar automáticamente que la percepción sea del 2 o del 20, por ejemplo. Ahí aplicamos auditoría continua. Aplicamos auditoría continua en los reprocesos de los intereses de préstamos. Obviamente lleva todo un trabajo previo para poder leer las bases de datos, para hacer la lectura de esa información en la estructura de la organización, pero una vez realizado, a no ser que haya ningún cambio, directamente todos los días se corre ese proceso, se corre un proceso que puede ser batch, que puede ser a la noche, y todos los días se corre el proceso y ahí va adelante con esto. Yo creo que ambos, ya sea la auditoría continua o la aplicación de RPA, son caminos que debemos transitar. Y reitero, a la medida de cada una de las organizaciones y con los recursos con los que contamos. Pero empezar a intentar implementar algo, aunque sea corto, chiquito y en un inicio, si se quiere, fácil, nos va a ayudar a darnos cuenta que lo vamos a poder hacer de forma escalada, de forma exponencial a largo plazo. Al principio a uno le genera ciertas dudas, pero la experiencia es que de a poco se va logrando. Ok, gracias. Bueno, ahí. Tenemos una última pregunta, la de David Burgoa. David, ¿hace uso del micrófono? Buenas noches a todos. Bueno, una excelente presentación. Geraldine, ¿te puedo hacer una pregunta respecto a esta excelente aclaración acerca de los RPAs, ¿no? ¿Y cómo medimos el éxito del RPA? Lo que pasa es que ahí es bueno, porque lo que también tendríamos que preguntarnos, que es una de las preguntas que les dejé en la presentación, es ¿qué le aporta el RPA a la organización? Y ahí yo te digo, bueno, hay dos visiones. Nosotros vemos compañías donde el éxito está en ser pioneros. Entonces, yo quiero ser la primera empresa en usar RPA en mi call center. Y ahí, si querés, es un intangible, es algo que tiene que ver más con el posicionamiento de la marca, ver con una posibilidad de potenciar mi nombre. Ese es un intangible, que lo veíamos cuando veíamos la presentación, la segunda pregunta que yo les dejé. Pero el otro, que es el tangible, y yo te digo, en este estudio de abogados le redujo horas del abogado en tareas rutinarias. Esto que le llevaba toda la mañana o 2 o 3 horas de la mañana, entrar a las 90 causas. Ahora, mientras me preguntabas, estaba viendo si encontraba fácil el robot para mandarles el video a ver si lo podíamos transmitir. Le llevaba 2 o 3 horas. Esto lo hace en un minuto. No estoy contando acá a la mano para mostrarles cómo entra, abre, organiza el Excel. Es 2 minutos. Entonces, lo medimos en función a horas, pero que obviamente están asociadas a las horas de trabajo que no va a destinar la persona, pero vas a tener la inversión de comprarte robot, de comprar la licencia, una licencia que anualmente hay que pagar generalmente, con lo cual esa medición que estaba en una de las preguntas la debemos hacer. Bueno, ¿qué gano con esto? Pero también cuánto me cuesta implementar esto. Pero tengo un montón de beneficios.
7 por 24, no me enfermo, no falto, no tengo hijos, no tengo un problema familiar, bueno, trabajo, no me equivoco, reduzco el fraude. Bueno, en ese checklist, que de verdad nosotros lo hacemos, los escribimos, bueno, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, ¿cuál es la inversión que gano y que pierdo? Excelente, Geraldine, así totalmente de acuerdo, digamos, con los procesos de automatización, el costo-beneficio que tienen en cualquier auditoría que se practique, ¿no? Y sobre todo el tema de lo que es la automatización, ¿no? Que reduce tiempo, reduce costo e incluso ya las áreas implementan, digamos, cada vez más herramientas propias internas para su propia operativa, ¿no? Yo trabajo en una industrial, entonces vemos cada vez más el tema de automatizar todos los procesos, ¿no? Y bueno, y más concentrarnos en el manejo de los datos, en la gobernanza de los datos, ¿no? Que es, digamos, ya la nueva preocupación del auditor del futuro, ¿no? Sí, y los nuevos riesgos, ¿no? Porque estas nuevas implementaciones también generan para nuestras compañías nuevos riesgos, ya sea el de proveedores que marcaba un colega nuestro, o el riesgo de las conexiones. Aparecen sin lugar a dudas nuevos riesgos en nuestras compañías, los cuales vamos a tener que estar alertas a la hora de auditar. Muchas gracias, Geraldine. La verdad, una muy buena presentación. Gracias. Un saludo fuerte a la distancia. Bueno, gracias. Gracias, David. Gracias a toda la audiencia, Geraldine, Matías. Definitivamente una reunión sin comentarios adicionales, más que aprovechar todo lo que ha compartido hoy Geraldine. Y bueno, seguir juntándonos, seguir conmemorando el mes. Vamos a compartir los materiales más adelante, ¿sí? Y este viernes tenemos otra sesión, así que están todos invitados para continuar acompañándonos. Augusto, unas palabras más. No, nada más que agradecer nuevamente al Instituto de Auditores Internos de Argentina, a su presidenta, la señora Geraldine, a su director ejecutivo Matías. Muchas gracias por este apoyo y bueno, ojalá que yo estoy seguro que le sirvió a la gente, ¿verdad? Vi muchas reacciones, muchas interacciones, así que estuvo bastante interesante. Si nos pueden, ya sé que estuvo tan interesante que nos excedimos un poco. Quisiera pedirle 2 minutitos o 2 segunditos más a ver si podemos sacar una foto, ¿verdad? Para publicar, para también promocionar nuestro evento. Si la gente se anima a abrir sus cámaras para salir, tomarnos una fotito. Sí. Semica, si vos nos avisás. Tengo miedo de cerrar esto y cerrar todo, pero bueno, si no, entro por el celular. No, no cerré, ahí está. No lo cerré, ahí está, ahí cerré. Ahí está. Geraldine, estás compartiendo un pantalla. Si puedes cerrar, por favor. ¿No es ahí? ¿Ya cerré? Se ve el correo. Estás todavía en tu navegador. Ahí voy, ahí voy. A ver. ¿Ahora? Ahora sí, ahora Ahí sí. A todos, si sus cámaras ahí se van viendo, están apareciendo. Gracias. Qué gusto. Muchas Micaela, ¿cómo gracias. está por ahí? Listo. Excelente. Muchas gracias a todos y nos seguimos reuniendo. Nos seguimos reuniendo y que tengan buena noche. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación y me encanta, gracias a Augusto, Fátima y a todos por escuchar la presentación y espero que sea buena y a disposición. Muchas gracias. Gracias. Buen Bueno, descanso a todos. chao, Gracias. buenas noches. Chao, encantada. Chao, chao. Chao, buenas noches. Muchas gracias. Fátima. Buenas noches. Augusto. Gracias, Matías. Hasta luego. Gracias.